Buenos días y qué enorme gusto que nos acompañen en Q91.1 FM, la estación que te escucha como cada lunes. Bienvenidos a Patricio de la Fuente González Carga Entrevista. Soy Pato para todos ustedes. En esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña un gran y dinámico empresario que muchas personas conocen. Yo diría que es además un empresario no solamente de aquí de la comarca lagunera, sino que tiene una concepción global del mundo y es el director además de equipos de Ordeño Madero. Es el director y el presidente, el ingeniero Pedro Madero. Sin mayor preámbulo, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación de Noticieros Grem. No, nada, Pato, Pato o Patricio, como se te dice aquí en el programa, pues yo te conozco como Pato. Muchísimas gracias por invitarme, es un honor, y estoy muy contento de estar aquí contigo. No, bienvenido. A ver, cuéntame un poco. Más tarde, cuando termine el programa, vamos a hablar de todos los invitados que vienen al programa, eligen alguna canción que les es significativa, que ha marcado su vida. Tú eres un melómano excepcional, yo así te considero, te encanta la música, muchos de los géneros de la música, pero me llamó la atención esa canción. Después, si te late, hablamos de eso. A mí me encantaría empezar. Naces en 1959, ya tendremos también una cápsula, una efeméride, para darnos un contexto, qué pasó ese día, ese mes y ese año en particular. Pero tu primera juventud, tu niñez, coincide los años 60 y los años 70 con una serie de cambios a nivel internacional y a nivel local muy importantes. De hecho, tú hablabas en otra entrevista que tuvo el gusto de hacerte nuestro mutuo y querido amigo Jorge Reyes, quien ahora preside Coparmex. Hablabas mucho de tu padre y hablabas de que tu padre padeció como tanta gente lo que Manu Dombier, aquella escritora, definió como la docena trágica. Después del desarrollo estabilizador en México viene una época pues ya muy complicada, no empiezan las grandes devaluaciones, pero antes de eso es una época de grandes cambios. ¿Cómo los empiezas a vivir? Tus primeros recuerdos de niño. Bueno, es que a mí esos cambios yo los viví de dos maneras. Uno, que creo que se dio mucho en México. Yo viví mis primeros 8 años en San Pedro de las Colonias. Hay muchas razones de por qué estábamos en San Pedro de las Colonias. Y era una vida idílica, era de cuenta el paraíso San Pedro. Para un niño, con la situación de mi papá, que económicamente estaba muy bien, que en San Pedro tenía todos sus ranchos y toda su oficina y toda su gente y todo, vivir en San Pedro era fantástico. Entonces, como un niño, pues, estabas en el paraíso, ¿no? Todo era posible, todo se podía hacer. Eras amigo de todo el mundo, ahí de niño no te dabas ni cuenta de clases sociales, no te das cuenta de nada, porque en San Pedro la comunidad era chica. Entonces en el colegio, el año que me tocó estar en la escuela pública, era todo el mundo, ¿no? Luego había un colegio privado que era para el kinder, pero ya la primaria ya no había opción. De hecho, fue una de las razones por las que nos venimos a Torreón, ¿no? Porque San Pedro era un ambiente para irte de interno, era como todo el mundo se educaba, tú te ibas de interno, quedarte en San Pedro no era la opción, y por eso de repente salió la opción de decir vamos a Torreón, ¿no? Pero ese fue mi primer cambio, cambiar de un pueblo pequeño con todas sus tradiciones. La religión se vivía de una manera impresionante. Me acuerdo las Semanas Santas, todas las iglesias moradas, la gente llorando, o sea, parecía algo demasiado serio, como de hecho es para mucha gente y todo, pero como niño te impactaba, ¿no? Todo eso que giraba alrededor de esa religiosidad, ¿no? Y después te vas a la ciudad, y yo creo que eso le pasó a mucha gente en México, no nada más en los 60, 70, quizás ya venía pasando, pero para mí fue un cambio, yo lo viví ahí, me fui a la ciudad de Torreón. Pudo haber sido Monterrey, que teníamos mucho más familia en Monterrey que en Torreón, pero de repente dijeron Torreón. Entonces eso fue lo primero que vi. Y yo me acuerdo que yo aprendí a leer muy chico, y me acuerdo mucho cuando ponía a mi papá el periódico en la mesa, allá estando en San Pedro de las Colonias, que yo ya deletreaba las palabras, mamá, M-A-M, ¿sí? Y de repente me acuerdo haber deletreado el encabezado de la muerte de John F. Kennedy. Bueno, fue algo que estaba pasando. Me acuerdo del movimiento hippie, porque mi hermana era mayor que yo, mi hermano también, mis dos hermanas y mi hermano, tantito mayores que yo, pero al menos ya les tocaba todo ese movimiento, del movimiento hippie, de la rebeldía, de la música, del rock and roll.
Entonces yo lo vivía como niño, lo escuchaba, pero se notaba en esos tiempos de cambio. De repente el pelo largo, los collares, los pantalones acampanados y los papás haciendo corajes y los adolescentes rebelándose, ¿no? Me acuerdo mucho de los pleitos de mis hermanos con mi papá por no hacer caso a lo que en teoría antes no había posibilidad de rechazar, ¿no? Entonces eso fueron los cambios que yo iba viendo de niño. Y te puedo continuar, que cuando ya nos venimos a Torreón, la adolescencia, padrísimo el ambiente en Torreón, se vivía muy padre, apenas estaban haciendo muchas cosas que hoy los muchachos ya ven como hechas, y bueno, de repente viene Echeverría con todos sus cambios, ¿no? Y se notan esos cambios, se notan en la escuela, se notan en la forma, en las invasiones de terrenos. Me acuerdo que empezaron a florecer las invasiones de terrenos aquí en Torreón, y empiezan los problemas para los empresarios, ¿no? Mi papá, lo que yo oía era, me invadieron un rancho, me robaron, me demandaron, me exigen, me cobran, era como, oye, ¿qué le pasó a mi papá? Está de ser todo armonía y todo bien a problema tras problema tras problema. Eso es lo que yo empecé a ver en la adolescencia, alrededor de los cambios políticos. Además de los cambios políticos sociales, hablabas tus hermanos, los pantalones acampanados, el pelo largo. Sí, la generación de los 50, 40 de la posguerra fue una generación, tú y yo lo sabemos, que tuvo que trabajar, que no tenía, sobre todo en Europa, en lugares que vivieron las vicisitudes de la guerra, Inglaterra, con esa flema, por ejemplo, ese estoicismo ante la vida, no se quejaban, trabajaban, salen de la guerra. Los 50 viene en el mundo, en Estados Unidos, recordarás una bonanza, pero la generación que sigue cambia totalmente y se rebela. ¿Cuáles fueron tus primeros actos de rebeldía? Yo fíjate que ahí lamento decepcionarte un poco, pero los rebeldes eran mis hermanos. Yo fui como bastante bien portado, fíjate, no recuerdo ser un niño complicado. Yo más bien, a veces siento que yo veía que mis papás eran a los que yo regañaba, o sea, yo sentía que mis hermanos, como que todo el mundo andaba en esa onda de hacer cambios, y yo decía, no, espérame, por el tipo de familia en el que venimos, por la historia, yo soy un apasionado de la historia, pero también de la historia de la familia. Entonces yo siempre he estado como muy observador o muy observante de cómo era mi abuelo, y cómo era mi bisabuelo, y cómo era mi tatarabuelo, y qué era lo que hacían, y las casas, dónde estaban, y cómo vivían, y cómo esto. Entonces yo de repente sentía que con todos esos cambios que venían ligados a la onda de Echeverría, que fue muy difícil, porque iba en contra de todo lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba el orden, a mí me gustaba, yo quería volver a esa familia, a ese entorno ideal en el que yo me sentía en San Pedro, ¿no? Yo me sentía como si estuviera así un principito en su pequeño feudo y que todo era ideal. Y de repente todo esto empezó a cambiar. Entonces yo quería como, espérame, a mí no me cambien tanto. A lo mejor yo no fui el adolescente perfecto. Yo me hubiera gustado haber sido más relajiento y más todo. Pero yo veía a mis hermanos, ellos hacían esa parte y yo observaba cómo lo regañaban, yo observaba lo que hacían. Pues yo decía, bueno, ya ellos están haciendo eso, ¿no? Entonces yo realmente no me tocó ser tan difícil para mis papás. No, qué bueno, difícil no, pero inquieto sí, eres hasta la fecha. A mí me parece que abarcas muchas cosas, y no digo muchas en el sentido peyorativo, al contrario, eso va derivado el poder. Para mí, ser exitoso al abarcar muchas cosas, también viene un correcto método y administración del tiempo. Aquí nos alcanza más el tiempo, pero yo siempre he tenido la impresión, tengo una gratísima impresión de ti, que eres un empresario y un hombre con una estructura muy adecuada para poder hacer todo lo que has logrado en corto tiempo, porque sigues siendo muy joven. Mira, yo creo espérame tantito, estaba tratando de hilar las ideas. Cuando yo veo todos estos cambios, cuando veo todo esto que está pasando, y que yo no siento que en ese entonces yo me sintiera alguien muy listo, me sentía más bien muy observador. Y en ese ser muy observador, pues primero observas a tu familia inmediata, ¿no? A ver, mi papá, ¿qué hace mi papá? ¿Y cómo
¿cómo es con respecto a mi tío? ¿Y cómo es con respecto a mis tías? ¿Y cómo es respecto a los esposos de mis tías? Bueno, que también eran mis tíos. Y empezaba yo a analizar eso. A ver, mi mamá, ¿qué le gusta a mi mamá? ¿Pero por qué le gusta a mi mamá? Primero vas a tu entorno familiar. A ver, ¿dónde estoy situado? ¿Por qué mis papás son así y mis tíos no? O al revés. Y mis hermanos. ¿Qué diferencia entre mis hermanos y los hermanos de mis amigos? Y como observando un poco. Y luego vas observando la comunidad, tu colonia donde vives. ¿Por qué somos los de la colonia de Los Ángeles, que era donde vivía? ¿Por qué nos peleamos contra los de la Navarro? ¿Y por qué nos peleamos con los de la Torreón Jardín y los de Gómez? En Torreón sí vivía un entorno bien bonito cuando éramos adolescentes, donde cada colonia tenía su grupo de jóvenes y eran como clanes. Tú no te sentías cómodo saliéndote de tu entorno. No sé si tú te acuerdas, pero a mí me da pánico porque yo no era muy bueno para pelear. O sea, a mí nunca se me dio eso de andar peleando. Y era un deporte nacional aquí, pelearte. Entonces ponte a ver que yo no lo hacía bien eso. E ir a Gómez, ir a Torreón Jardín, o ir a la Navarro, era arriesgarte a que te encontraras al grupo rival y te quisieran agarrar a trancazos. Pero era divertido, o sea, los trancazos eran como un juego de fútbol, no era peligroso como podría ser ahora la temporada, ¿no? Entonces, me acuerdo de esa etapa en la que tenías que andar sintiéndote parte de un clan, protegiéndote y todo el show. Básicamente era lo que yo observaba en ese entonces en mi entorno, en mi colonia, en mi ciudad. Y no salíamos mucho, o sea, las salidas eran a Laredo. ¿Te acuerdas que íbamos a comprar cosas del 24 de febrero? Claro. Todo el mundo iba allá y bueno, íbamos a Laredo, pero era Torreón, no salías tanto, entonces no tenía manera de compararme con lo que pasa fuera del mundo, hasta que me fui a estudiar a Estados Unidos a los 17 años, que fue mi primer encuentro con, oye, a ver, ya, ¿cómo es? ¿Por qué México es diferente? ¿Por qué los gringos son diferentes? O sea, empezar a pensar en eso también. Entonces yo me di cuenta que era un chavo muy observador, pero no sentía que era alguien muy activo en ese entonces. Yo estaba como absorbiendo. Leía mucho, ahorita te platico de esa parte de la historia. En la casa estaba llena de libros, estaba llena de discos, o sea, no podías estar exento de poner un disco de música clásica, porque ahí estaban, era lo que había. Entonces, pues lo pones. De hecho, me acuerdo mucho un disco que tenía mi mamá de María Callas con Madame Butterfly. Lo oías porque ahí estaba, era el disco que tenía tu mamá. O oía un pianista muy famoso americano, Van Cliburn, con el primer concierto de Tchaikovsky. Pues ya lo traías en la cabeza desde que tenía 7 años y lo mezclabas con los discos de Cricri, los discos de todo. Ya ves que era una onda que te vendían discos de cuentos. Claro, y a eso te va formando. Si me permites, tenemos que hacer un corte, pero regresando, hay una frase que me parece que es de Vasconcelos: un viaje como un libro, se comienza con ilusión y se termina con melancolía. Me parece que algo así dice. Pero regresando del corte, hablamos de viajes, de libros y tu primer encontronazo después de ese ambiente bucólico en San Pedro. Tu encontronazo con Estados Unidos, vaya experiencia. No se vayan, estamos platicando con el ingeniero Pedro Madero, 91.1 FM, Q, la estación que te escucha. Ya volvemos. Gracias por estar en 91.1 FM, Q, la estación que te escucha. Patricio de la Fuente González Carga entrevista. Estamos aquí con el ingeniero Pedro Madero platicando muy a gusto. Y por si no pudieron sintonizar la primera parte del programa, les recuerdo que desde nuestra aplicación y todas las plataformas Spotify pueden retomar la conversación gracias a la maravilla de la tecnología a cualquier hora. Pedro, libros, discos, gran lector, gran melómano. Los primeros libros que te topas, ¿qué te interesaba? Mira, yo tuve la fortuna, porque yo creo que se tiene que tener un poco de suerte a veces. Yo nací en una casa llena de libros. Y no nada más eran los libros que leía mi papá o mi mamá. Y de hecho,
la colección de libros de mi abuela, que era de mi bisabuela también, esa me quedé yo con ella, finalmente me la regaló mi mamá, estaba en la casa, porque mi abuela se había ido temporalmente a vivir con nosotros. Entonces eran los libros de mi mamá, los libros de mi papá, los libros de mi abuela, y de alguna manera tuvieron ellos además el cuidado de tener muchas cosas que iban saliendo para niños. Entonces, si tú te acuerdas, El Tesoro de la Juventud, claro, que era una colección fabulosa para todos los niños que podían tenerla en su casa, porque ahí te quitaban todas las curiosidades de niños. O sea, no tenías a tu papá y a tu mamá todo el día ahí diciendo a ver qué quieres aprender, te ponías, agarrabas los libros. Y luego estaba, ¿te acuerdas de selecciones de Reader's Digest? Claro, perfectamente. Cómo era presente en las casas. Yo me acuerdo que, deja tú el librito de selecciones de Readers, que llegaba y lo primero que yo buscaba era La risa, remedio infalible, que era una columnita que venía ahí en el Readers. Pero también ellos te mandaban libros para jóvenes, entonces venían compendio. A veces eran libros condensados para niños, a veces eran libros parecidos al de Tesoro de la Juventud, pero enfocados a jóvenes, adolescentes. Entonces, muchísimas de esas cosas de curiosidades, de qué pasa en el mundo, yo las leí de niño sin que alguien tuviera el interés de, oye, ponte a leer esto. Estaban en la casa, sobraba tiempo, la tele era, esa parte la tienen que entender los chavos de ahora, la tele tenía sus programas, y más en San Pedro, de las colonias, definidos por horario. O sea, tú quieres ver Perdidos en el Espacio, es el jueves a las 8 de la noche. O sea, júntense las palomitas porque vamos a ver Perdidos en el Espacio, o Lassie, o El Llanero Solitario. O sea, todo tenían sus horarios, entonces tampoco podías pasarte las horas en la tele. Y tus amigos tenían sus horarios para jugar fútbol, para ir a la calle, para andar en todos lados. No tenían ni restricción de salir a la calle, y más en San Pedro. Entonces te quedaba muchísimo tiempo en la sala. Y en la sala estaban los libros y estaba el tocadisco, esos grandototes que estaban ahí, muy padres. Y bueno, pues a poner los discos y a poner cuentos y a poner lo otro para no aburrirte. Y está el piano, pues toca el piano, porque pues ahí está el piano. Y o escuchas a tu hermana tomar su clase de piano. Mi mamá siempre ha tocado muy bien piano hasta la fecha. Y pues te pones a escuchar a tu mamá oír piano, tocar piano. Entonces todo eso era un ambiente padrísimo. Imagínate, los domingos nos íbamos a comprar cómics. ¿Te acuerdas de los famosos cuentos? Claro, por supuesto. Todo el domingo se me iba en cuentos. Yo me compraba todos. ¿A ti te gustaba Condorito? Esa era buena. Sí. Algunos no me dejaban leerlos porque eran muy subidos de tono. Pero sí, estábamos en la época de los estanquillos. De hecho, yo te voy a cometer aquí una infidencia, pero te lo cuento porque mis padres me educaron a mí en un entorno de mucha confianza. Cuando yo era adolescente, le dije a mi papá que quería ver una Playboy y me llevó él a comprarla personalmente. Me acompañó a un estanquillo que estaba cerca de la casa donde venían periódicos y él me la compró, y luego se lo comenté a un sacerdote de una escuela católica donde iba, y el sacerdote le mandó a hablar a mi papá y se lo puso fin. Casi lo excomulgó. Casi lo excomulga. Pero sí me acuerdo. Bueno, es una época interesante. La parte, digo, yo respeto mucho a todas las religiones y a la Iglesia Católica como institución, que me parece fabulosa, pero sí había cierta tensión sobre los niños, adolescentes, así como ahorita comentaste, ¿no? Me acuerdo haber un día ido a confesión y en vez de perdonarte lo que sea, te regañaban. Entonces esa sensación de que el padre te está observando y te está regañando era un extra, y que ahora los chavos veo que no sufren mucho. Sí, ya no tanto. Oye, dime una cosa, Estados Unidos... Espera, déjame interrumpirte, sí. Me preguntaste por libros. Entonces, cierto. Entonces empecé, te estaba platicando, pues obviamente esos pequeños libros, más los cómics, te meten en una dinámica que leer. O sea, leer se vuelve básico. Y los libros del condensados de Readers para niños, yo creo que mis papás tuvieron a bien asegurar que siempre hubiera libros para niños. Porque es difícil leer un libro de adultos a los 8 años. Todo lo que tienes en la cabeza no te da para disfrutarlo. Entonces siento que el hábito te lo va creando la lectura adecuada. Y yo creo que eso lo hacen muy bien los americanos. Luego te platico la historia sobre cosas que hice con la educación de mis hijos para complementar. Y que me di cuenta, los americanos hacen súper bien el tema de ir introduciendo a los niños a la lectura con libros apropiados para la edad. Creo que lo veo mejor allá que aquí. Y a mí tuve esa suerte, había libros para leer para mi edad. Y me acuerdo el primer libro que leí completo,
ya no condensado, libros de un montón de páginas para la edad que tenía. Yo iba muy adelantado en el colegio, entonces yo recuerdo que estaba en quinto de primaria, porque fue el año que vivíamos, primero estuvimos en la Colonia de Los Ángeles, luego en la Nueva Los Ángeles, luego volvimos a Los Ángeles. Y estaba yo en quinto de primaria. Y me acuerdo de haber leído Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe entero, o sea, la versión completa. Y fue mi primer logro, ¿no? El haber sentido que leí Robinson Crusoe me hizo muy orgulloso, me encantó. Y después leí los condensados de Dostoyevsky, Hermanos Karamazov, y todo, de alguna manera Crimen y Castigo, pero ahí todavía en formato condensado, eso sí me acuerdo mucho. Luego, Belleza Negra, que era un libro de caballos, Hombrecitos, eran libros apropiados para irte introduciendo hasta que ya empieza en la adolescencia, y Germán Hesse con Siddhartha, Demian, El Lobo Estepario, Juego de Avalorio. Prácticamente Germán Hesse se volvió un guía, como me imagino que a muchos como yo en esa época, sí, claro. Que si los jóvenes que nos están escuchando pues no lo han leído, yo lo recomiendo. Es existencialismo para adolescentes, o sea, es clave para desarrollar tu inquietud y todo eso, ¿no? Y luego así era, me acuerdo, a los 13 años estar leyendo el premio Nobel de Wallace, oyendo Here Comes the Sun de los Beatles, porque lo estaban viendo. No sé, relaciono mucho Here Comes the Sun con el premio Nobel. Y luego, pues siempre llegaban libros, los que llevaba mi mamá, los que llevaban, más los que me gustaban. Y luego en la casa había una colección de libros que había que leer. Estaba toda la colección austral de mi bisabuela. Prácticamente tenía todo lo que se te antojaba de literatura española clásica y moderna. Quizás me brincaba cosas así como muy técnicas para mi edad. O sea, había cosas que no sí me brincaba, pero lo que era novela, lo que era cosas costumbristas, me dio una visión padre del mundo a muy, muy joven edad. La verdad lo disfruté mucho. Recuerdo haber leído todos los libros de la tragedia humana de Balzac, pues ahí estaban, pues había que leerlos. Y te das cuenta cómo era la sociedad en Francia en las épocas en que las injusticias estaban en donde supuestamente ya no hay. O sea, te das cuenta, cuando lees Oliver Twist, te das cuenta de la forma en que había miseria humana y miseria social y económica en la Inglaterra tan prestigiosa que la vemos hace menos de 200 años. La miseria de los pobres, la manera de sobrevivir. Y luego leí muchos libros de Mark Twain, pues, costumbristas de la zona de Mississippi, de toda esa zona, que te dan una idea de cómo era la esclavitud. Y no nada más la esclavitud, la infancia de los jóvenes de allá. O sea, siempre de Tom Sawyer, todo ese tipo de cosas. Dices, a ver, ¿cómo es Tom Sawyer contra mí? Es un niño pobre, pero gringo, o sea, no todos los gringos son ricos. No, hay niños pobres en Estados Unidos, igual que aquí. Oye, y estaba huérfano, sí, pues igual que aquí hay muchos niños huérfanos. ¿Y qué hacía el pobre? Pues ahí andaba perdido, igual que aquí. Oye, pero yo no estoy perdido ni soy huérfano. Te empiezas a dar cuenta, oye, yo tengo ciertas ventajas sobre Tom Sawyer. Y luego Huckleberry Finn, que era todavía peor de pobre. Entonces de repente vas viendo que el mundo está lleno de gente buena y gente mala, gente rica, gente pobre, gente con inteligencia y sin inteligencia. No eres el único con suerte o sin suerte. Y a mí me parece que ese sería un mensaje padre para todos los jóvenes, nada está escrito. Claro. Pero leyéndote te cae el 20, o sea, leyéndote cae el 20 de que ha habido muchas desigualdades. Por eso está de moda el tema de la desigualdad. Oye, la desigualdad siempre ha existido, pero lo que debe de haber es oportunidades para que tú te defiendas de tu base donde estás y salgas adelante. Es lo que yo creo que debe haber oportunidades, porque es bien difícil que todo el mundo tenga lo mismo en un momento. Puedes aspirar con el tiempo, pero no puede ser en ese instante. Todo tiene que llevar un proceso. Pero ya me estoy brincando. Estábamos en libros y música. Me dijiste música. Música, aunque me encanta la música, y como ves siempre he estado inmerso en la música clásica, de alguna manera la música pop, eso era tema de mis hermanos. Yo escuché todo, los Beatles, los The Doors y todas esas canciones de rock and roll que oía mi hermana y todo el rock pesado, todo lo que era, pues lo escuchaba porque lo compraban mis hermanos. Entonces yo nunca tuve la necesidad de, voy a ir a comprar música, voy a ir a hacer esto.
hasta que ya estuve en Estados Unidos, que ahorita te platico más ya de esa parte. A ver, platícame de esa parte. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Bueno, porque se acostumbraba que te fueras un año a aprender inglés. O sea, exacto. Si tenías un poquito de facilidades económicas, te ibas un año a aprender inglés y te lo pagaba tu papá. Si no tenías, pedías un intercambio con los Rotarios, tenían un programa de intercambio y te ibas un año de intercambio. Si no podías, te ibas con una onda que se acostumbraba que niños gringos venían y niños de aquí iban para sus mismas casas. Ese programa estaba bien padre. No sé quién lo organizaba, pero te ibas a una casa de unos gringos y el gringo se venía a tu casa, él aprendía español, tú aprendías inglés y no te costaba prácticamente nada. Entonces, yo me acuerdo haber vivido con esos 3 modelos. Todo mundo se iba un año a Estados Unidos. Tal vez mi mundo era muy pequeño y mucha gente no se iba, pero para mi entorno era como muy normal. Entonces, pues me fui un año a Estados Unidos a aprender inglés y allá hubo algo que a mí me pasó, pero me haría cambiarme un poco el sentido de la música y los libros a algo diferente. Sí, claro. Lo que me pasó fue que después de yo haber sido tan contemplativo y pues, leí mucho, por lo que ya termino viendo, leí mucho para la edad que tenía. Cuando yo llego a Estados Unidos, obviamente me encuentro con mal inglés, me siento que no encajo, soy un niño bastante normal, pero serio, no era el más divertido, y los gringos, en la cultura americana, el ser funny y caer bien y que todo el mundo te vea como el chavo que le cae bien a todo el mundo es súper importante. Y yo no entendía eso. Yo llegaba y yo los veía como muy exagerados, a veces medio payasos. Pero ellos estaban siguiendo su juego cultural. Yo no los entendía. Y además, con mal inglés, pues batallé un poco, pero dije, no me puedo dejar, y además era el más chico del colegio, fui a universidad, entonces a un college, y yo iba realmente con 1 año y medio, 2 menos que la mayoría de ellos. Entonces, todo eso no ayudaba mucho. Y entonces dije, bueno, ¿cómo me defiendo? Porque yo quiero dejar bien a México. A mí una de las cosas que siempre me ha gustado es que no me minimicen por ser mexicano, ni que a México lo generalicen hacia lo malo. Me choca eso, o sea, donde ando siempre me hago que quede claro que en México hay de todo, muy bueno, como en todos lados, y también hay muy malo, como en todos lados. Porque luego queremos exagerar, ya está todo bien y acá está todo mal. No es así. Entonces yo llegué a Estados Unidos y obviamente me sentía rechazado por los gringos, y lo primero que hicimos fue, vamos a formar el Club de los Estudiantes Internacionales. Había que tener un equipo de contrachoque, ¿verdad? Entonces vamos a formar el grupo de estudiantes internacionales, y entonces yo empecé a tener cierto protagonismo en esa organización. Y luego jugaba tenis y nadaba, las dos cosas se me iban bien, y sin ser así lo máximo, pero lo hacía bien. Entonces me metí al equipo de tenis y era la 3ª raqueta, o sea, tampoco me fue tan mal, y íbamos a muchos viajes de tenis. No encajaba en la parte de la diversión, pero encajaba con el tenis. Y bueno, total, eso fue un poco como se me fue dando la vida en Estados Unidos. Y fue cuando se vino la devaluación esta famosa de López Portillo, ¿no? Cuando 82. No, antes. La del 76. La del 76 a 77. Sí, que ahí es donde se rompe el desarrollo estabilizador. Tenemos que ir a un corte, ingeniero Pedro Madero. Es que nos falta tiempo y nos sobran temas, pero no se pierdan la última parte de la entrevista con el ingeniero Pedro Madero. Estás en Q91.1 FM. Gracias por acompañarnos en Q91.1 FM, la estación que te escucha. Estamos en Patricio de la Fuente González, gran entrevista, platicando muy, muy sabroso con el ingeniero Pedro Madero. Pedro, hablamos de Estados Unidos antes del corte. Ok, ya para no hacerla muy larga, una de las cosas que yo experimenté con mucha satisfacción fue el torneo de ajedrez. Sí, porque en el tenis era la raqueta número 3, había 2 mejores que yo, en las clases el inglés no me ayudaba y yo quise llevar carga completa, y en aquel entonces yo quería ser científico, entonces estaba pensando que iba a ser físico-matemático, entonces metí materias muy complicadas, y contra el inglés más lo que tú quieras, batallé un poco, ¿no? Y de repente me meto al torneo de ajedrez y lo gano. Para mí fue clave porque fue como, oye, a ver, soy de México,
me sentía medio menso a veces, y de repente vengo y gano el torneo de ajedrez. El torneo de ajedrez, se supone que el ajedrez es para gente lista, entonces ¿cómo combinas el que socialmente no interactúo bien, me falta algo, pero por el otro lado gano el torneo de ajedrez? Y estoy estudiando físico matemático y formamos el club de matemáticas. Entonces, en el club de matemáticas y en el ajedrez yo brillaba, pero socialmente y en el inglés no brillaba. Entonces dije, ok, ¿qué quiere decir esto? Que eres bueno para unas cosas y no necesariamente significa que eres malo. Eres malo para unas, pero las otras son buenas. Entonces, busca tus buenas. Y entonces cuando ya me fui a Monterrey, porque se devaluó el peso, como tú te acuerdas, y entonces mi papá ya no quiso que me quedara en Estados Unidos. Yo quería quedarme en Estados Unidos. Y fue una frustración. Me acuerdo que apliqué al MIT. Y no, ni por dinero ni por calificaciones se podía. Estaba imposible. Entonces me fui al TEC de Monterrey y quise estudiar. Y estudié físico matemático año y medio hasta que cambié de carrera. Cambié de carrera y ya entré a otra etapa, ¿no? En esa etapa empecé a dejar de leer ya literatura clásica, literatura, y me di cuenta de dos cosas. Sabía poco de historia de México y quise entender un poco más el tema. El movimiento socialista, ideas comunistas y todo estaba muy en boga y quise entender más del tema. Estaba el movimiento palestino, el problema palestino-israelí, y me metí mucho en eso. Son los temas que me acuerdo laterales a mi carrera que traté de seguir cuando estuve estudiando en Monterrey. Entonces, al principio leí muchísima literatura a favor de la causa palestina, muy en contra de la causa israelí. Después, con el tiempo, escuché la otra parte y termina siendo bastante entendedor de que nada es perfecto, ni nadie es malo 100% y ni nadie es bueno, ¿no? Esa es mi visión de todos los problemas al final. Es que es bien difícil verlos como negro y blanco. Pero bueno, esas son mis épocas de estudiante en Monterrey. Y natación. No me gustaba, y quise ya no volver al tenis y me metí al equipo de natación. Año y medio, fue formativo, me gustó. Ya había estado yo en equipos de natación sin ser tan bueno, y eso fue como mi parte deportiva. Entonces ya me voy en el TEC de Monterrey, me voy ya mentalizando que voy a ser ingeniero, y llevaba estos temas que te digo, laterales, pero ya me empiezo a preocupar por ser un buen ingeniero. Y me clavé, salí muy bien de la carrera, salí con 95 de promedio en el TEC, y que es muy bueno, y tuve muchas oportunidades de trabajo, tuve un montón de oportunidades de hacer muchas actividades. La verdad disfruté mucho mi carrera, la pasé súper bien, y cuando me graduó me ofrece trabajo una compañía francesa, y me mandan a Brasil, y primero a Tabasco, luego a Brasil, luego a Venezuela. Y había una posibilidad de irme a Noruega y hacer carrera con ellos, pero fue justo cuando viene todo el esquema de la devaluación del petróleo a nivel mundial, junto con la caída de México del 82, que se vino horrible, y entonces dije, mira, qué padre que me vine al extranjero. Yo ganaba un dineral en dólares, y comparado con la devaluación de México, que se fue de 20 a 150, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, pues yo me sentía, wow, que estaban los conos de la luna. Yo venía y con $1 comprabas todo. Entonces, y yo me la pasaba súper bien. Entonces estuve 2 años en el ramo petrolero a nivel internacional. Y fue ya cuando volví y dije, ya es tiempo de ir con mi papá. Y bueno, para no hacerla muy larga, fui con mi papá. Le dije, papá, creo que la empresa familiar, mi hermano no está con usted, mi hermano no se metió con él. Y le dije, bueno, vamos a intentarle. No, duré 3 meses y me di cuenta que no íbamos a poder congeniar. Él tenía su liderazgo, su manera de ser, y yo venía muy acelerado y íbamos a pelear mucho. Entonces fue cuando me di cuenta que no iba a poder seguir en el tema de la empresa familiar. Y ahí fundas tu empresa. Ahí yo estoy indeciso si debo de volver a petróleo, que ya había empezado a agarrar precio del petróleo otra vez. Y estaba yo indeciso si me iba tenía alguna oportunidad en Malasia, me acuerdo, y dentro de esa indecisión me ofrecieron trabajo en una empresa local que tenía una distribución relacionada con maquinaria para la lechería, y estuve 5 años y aprendí mucho y me encantó el tema, y entonces ya me cambié el switch y dije, técnicamente es lo que me gusta. Entonces, cuando hubo una serie de circunstancias que me hicieron a mí renunciar, prácticamente dije, ¿cómo voy a dejar todo esto que me guste y que llevo un poquito más de 5 años de estar aprendiendo, y que me di cuenta que en México no había nadie que supiera lo que yo sabía en ese entonces?
Era un campo que se estaba a nivel mundial desarrollando con mucha fuerza. Y dije, si soy el que más sabe de México, de un tema, ¿cómo lo voy a abandonar? Entonces yo dije, no, quiero mantenerme alrededor de este tema. Entonces empecé pensando en, bueno, vamos a dar asesoría, vamos a dar consultoría, vamos a ayudar. Nunca pensé en un negocio, la verdad. Siempre pensé en cómo hacer lo que me gusta. Y eso fue una suerte bárbara, porque yo hasta ahorita, como dicen, nunca he trabajado. Hago lo que me gusta. Sí. Veo que tu empresa, tienes la parte, hablabas de los jóvenes al principio, bueno, tienes más de 30 años con una empresa consolidada, internacional, pero también tienes una responsabilidad, es una empresa socialmente responsable, pero apoyas mucho a los jóvenes, les das espacios, les das trabajo. Háblame de la juventud y como un empresario global, muchas veces, y te pasó a ti, me pasó a mí, cuando eres joven no sabes, Pedro, por dónde jalar, qué carrera elegir. Para ti, ¿cuáles son las carreras del futuro? Mira, o del presente. Es que ahí me estás poniendo contra la espalda y la pared, porque si siento que una de las cosas que mejor se me da es ser un poquito un esquema de mentor. Creo que lo hago muy bien. Cuando he tenido oportunidad de ser un mentor para muchos jóvenes, con ideas, con todo, creo que hay algo que hago muy bien, que es levantar expectativas, levantar ilusiones y dar seguridad de que pueden. Eso es lo que sé hacer bien. Les ayudo con medios algunos, en otros solamente con ideas, en otros es con una llamada, el otro es con una sacudida para decir, quítate esas ideas que te están deteniendo porque tienen mucho potencial. No es tanto lo económico, que también tenemos un programa que sube y baja, que es un programa de practicantes donde sí participábamos un poco con algo en lo económico. También tenemos un programa de becas, sí participamos en muchas becas, pero yo creo que lo que mejor hago no es esa parte de si el dinero, es el recomendar a los chavos que sueñen en grande, no importa dónde vengan. Creo que además con los ejemplos que tengo, muchos, te puedo decir que me siento súper orgulloso de ellos, de la gente que ha crecido y que yo he visto crecer. Y yo digo, todo el mundo tiene un montón de potencial. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cuáles carreras dile que estudien? Digo, no, es que lo primero que quiero es que la gente haga lo que le gusta. Porque si no haces lo que te gusta, vas a estar frustrado toda la vida. Entonces, yo te podría decir robótica, computación, inteligencia artificial, matemáticas, ciencias. Me encantan las ciencias y creo que la verdad es lo que el mundo está buscando ahorita más. Ahorita tú eres ingeniero y te llueven los empleos. Y en Estados Unidos eres programador y es más, si te vas más a otro nivel, programador de robots, si te vas a inteligencia artificial, a machine learning, a todas esas cosas que están de moda, te llueven empleo donde sea. ¿Quieres quedarte a trabajar en Francia? Trabajas en Francia. O sea, no importa si eres mexicano, si eres lo que sea. Llueven trabajos. Pero también es un problema. Los muchachos se están yendo. Se están yendo porque ya encuentran oportunidades donde no tenemos capacidad de contratar a todos. Pero no hay problema. Tienen 1000 oportunidades. Ahora, si tú me dices, como se lo dije una vez a un joven que me decía, que quiero ser filósofo. Qué padre que quieras ser filósofo, pero ya viéndola por el lado práctico, termina tu ingeniería civil, porque estás estudiando ingeniería civil, y luego ya estudia filosofía, porque también tienes que entender que la parte práctica es importante. Hay que buscar cómo vas a mantener a tu familia y todo. Lamentablemente en México las actividades humanísticas, y algunas tareas no son bien pagadas, no sé por qué, si porque es mucha la oferta o porque así está planteado, pero tú a veces quieres, vamos a decir una de las cosas que a mí me gustaban de joven. Yo algún día lo pensé, dije, me gustaría ser arqueólogo. Y lo dije, no, arqueólogo no, antropólogo. Oye, es que ¿dónde voy a trabajar si soy antropólogo? Pues voy a tener que trabajar, pues a lo mejor en una institución de gobierno, tiene muy pocas oportunidades. Y si luego no me gusta, ¿qué hago? Con las limitantes, exacto. Hay que tener también soñar, pero tener esta parte práctica. Pero es cierto, y qué maravilla el mentorazgo. El mentorazgo nos sirve, a mí vaya que me ha servido. Pasamos a una parte muy interesante del programa, antes de hablar de la canción que le gusta al ingeniero Pedro Madero, que es el cuestionario Proust. Para quien no lo conozca, Marcel Proust, este gran pensador y filósofo y escritor francés, la hija de un presidente de Francia le pasó una serie de
preguntas y las contestó de manera muy ingeniosa, y es un test de la personalidad que ha variado con el tiempo, pero nos dice mucho del entrevistado. No lo inventó Proust, pero él lo popularizó y luego se hizo como un juego de salón y ha trascendido. Entonces, si te parece, Pedro, adelante. Me pusiste nervioso, pero no, porque son rápidas. Principal rasgo de tu carácter. Responsable. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Honestidad. ¿Y en una mujer? Sinceridad. ¿Qué esperas de tus amigos? Que sean correctos. ¿Cuál sientes que es tu principal defecto? Me impongo o trato de imponer mis ideas. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Dirigir personas. Tu idea de felicidad. Hacer lo que te gusta y que lo que te guste ayude a crear un mundo mejor. ¿En qué país que no fuera México te gustaría vivir? En todos. En todos. ¿Cuáles son tus autores favoritos en prosa? ¿Puedo corregir la pregunta anterior? Claro, puedes hacer lo que quieras. Es que he tenido muchas etapas. En una ocasión quise vivir en Nueva Zelanda. En una ocasión quise vivir en España. En una ocasión quise vivir en Estados Unidos. En una ocasión quise vivir en Israel. O sea, siempre he encontrado momentos en que me gustan los países en los que he viajado. Y he viajado mucho, cosa que no quiero que se me pase recomendarle a todos los jóvenes. Agarren su mochila, váyanse de viaje, háganlo antes de graduarse o después de graduarse, váyanse a recorrer el mundo, aunque sea 6 meses, pero no pierdan esa oportunidad. ¿Sabes qué pasa con el Proust? Yo cada año en las páginas de un periódico, de un medio donde participo también, respondo el cuestionario Proust. Invito a los lectores a hacerlo y generalmente mis respuestas han ido variando porque, como dices tú, te podría preguntar por tu compositor favorito, tu pintor preferido, pero son muchos y las preguntas, bueno, lo dejaremos para otra ocasión, el seguir platicando. Ahora, antes de irnos, Pedro escogió Penny Lane de The Beatles. Los Beatles nos han cambiado a todos la vida. ¿Por qué Penny Lane? Es que me preguntaste cuál es una canción que te hubiera cambiado la vida. Ajá. Y Penny Lane se dio en el momento en que nos mudamos de San Pedro de las Colonias a Torreón. Y al principio del programa te decía que yo en San Pedro tenía una vida realmente de sueño. Todo lo que puedes querer como niño, ambiente familiar, unión, cariño, papás, abuelos, el campo, el rancho, la vida bonita, los libros, todo estaba armonioso, estaba ideal. Y tuve esa suerte de vivir esa vida tan fantástica de niño. Cuando me vengo a Torreón, el problema de sentir que ya no eres único. Allá yo creo que hasta en el colegio te ponían 10 porque tu papá ayudaba a arreglar les daba dinero a las monjitas para arreglar aquí el colegio y todo. Y aquí había mucha competencia, aquí había más agresión, aquí no te cuidaban porque eras hijo de Don Kiko Madero. O sea, era un ambiente más difícil de manejar. Ya no eras el niño que tenía todo seguro y que tenía quien te ayudara siempre. Me sentí un poquito más solo. La familia, mi papá siempre se mantuvo en San Pedro con sus negocios, ya no sentí yo ese ambiente. Mis hermanos en ese entonces estaban yéndose de internos a Monterrey y de repente César ya volvió, pero ya no estábamos todos. O sea, fue un cambio. Penny Lane marca el cambio un poco de un mundo ideal a un mundo un poco más real e imperfecto. Ok, la última, un gran entrevistador y forjador de generaciones de actores y de talentos y actrices, James Lipton, que murió hace poco, tenía un programa que se llamaba From the Actor's Studio. Y la última pregunta que siempre le hacía a sus invitados era: cuando llegues al cielo, al final de tu vida, y toques la puerta y te abra Dios, ¿qué crees que te va a decir o qué te gustaría que te dijera? Esa pregunta te la quiero hacer a ti hoy, Pedro. ¿Qué me va a decir él a mí? ¿O qué te gustaría que te dijera?
Me gustaría que me dijera que utilicé bien los talentos que me dio. Pedro Madero, es un honor y un gusto. Esta plática ha sido muy emotiva para mí por muchas razones. Muchas gracias. Mi cariño y mi admiración. Y gracias a nombre de Noticieros Gran por haber aceptado esta entrevista. No, un gusto. Espero no haberlos aburrido mucho. No, nos faltó tiempo. Gracias, Pato. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 12 del día. No se vayan, sintonicen 91.1 FM. Soy Patricio de la Fuente González Carja.